Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida. ¿Qué tal, mis hermanos? Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Me presento, mi nombre es Luz Acevedo, pertenezco a Casa Central CCNT en la comuna de San Joaquín. Y bueno, agradezco este espacio, ¿cierto?, en donde somos convocados por el Padre para poder entregar una palabra de aliento, ¿cierto?, en esta cápsula llamada Semillas de Fe. Y creemos que el Señor en este tiempo quiere entregar una palabra para su pueblo, ¿cierto? Tenemos estos 21 días de ayuno y de búsqueda, de oración, la presencia del Padre y levantar estos altares que encendidos, ¿cierto?, en este tiempo en unidad como familia. Antes de comenzar, me gustaría orar para pedir la bendición del Señor y el mensaje que Él nos quiere entregar para que sea Él guiando con su Santo Espíritu este tiempo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, por estos tiempos, Señor, en donde tú convocas a tu pueblo, Señor, para bendecirlo, para mostrarle, Señor, las profundidades, Señor, de tu palabra, de tus misterios, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes control, Señor, de este tiempo, que venga una impartición de tu palabra, Señor, y una llenura de tu Espíritu Santo, Señor, en este lugar, Señor, y aquellos que oirán esta palabra, Señor. Guíenos, Señor, con su Espíritu Santo, bendiga este tiempo, Señor, y que sea usted hablando por medio de su Espíritu Santo, llenando este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Tenemos este hermoso espacio, ¿cierto? Y privilegio y bendición a la vez de poder compartir esta palabra. Como les comentaba inicialmente, estamos en un periodo de ayuno y de oración y búsqueda del Señor. Y le he puesto por título a esta presentación, a este estudio de esta palabra, Restaurando el altar caído, bajo el arrepentimiento y la limpieza de nuestro propio altar. Y vamos a tomar como base la lectura bíblica en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 30 al 32 solamente, pero sin embargo a medida que vamos avanzando vamos a ir desglosando un poco en qué consiste, digamos, el contexto histórico, político, cultural, lo que estaba sucediendo principalmente en el periodo de Elías, ¿cierto?, y en el Monte Carmelo. Y la palabra del Señor dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él restauró el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Amén. Yo destaqué acá, dentro de estos versículos, la palabra restauró. Hay otras versiones que dicen reparar, reconstruir, restituir. Vamos a trabajar con la palabra restauró. Y para conocer el significado de esta palabra restaurar en el Antiguo Testamento, en el hebreo, ¿cierto?, tenemos la raíz primaria que propiamente es remendar, con puntadas. No sé, una túnica rota, remendar, una red, remendar, ¿cierto? Pero también tiene la connotación de curar, arreglar, cuidar, curación, y también de curar, de sanar médicamente, sanador, sanidad, sano, que es la palabra Rafá en hebreo. Y en el Nuevo Testamento, la palabra en el Strong G600 es apokatistemi, significado griego, que quiere decir reconstituir, volver a poner una cosa en su estado original, saludable o en el orden divino. Es interesante poder conocer siempre cuando escudriñamos, ¿cierto?, preparamos una palabra, conocer el contexto histórico, político, cultural de la época, para poder conocer qué estaba sucediendo en ese tiempo, sobre todo en el tiempo del profeta Elías, ¿cierto? ¿Qué sucedía? Bueno, nosotros ya conocemos lo que sucedió en el periodo de la monarquía del pueblo de Israel,
en donde Israel, ¿cierto? Después de la muerte del rey Salomón, Israel fue dividido, ¿cierto? 10 tribus se van al norte, todo lo que es la zona de Siquem, Tirsa, bueno, después Samaria, y quedan las 10 tribus abajo, o sea, en el sur, la parte de Jerusalén, queda las tribus de Benjamín, ¿cierto? De Benjamín y Judá. Y es interesante porque, ¿qué sucedió acá en esto, en este contexto histórico? Bueno, el pueblo de Israel, en ese periodo donde reinaba Acab, considerado el rey más malvado en el periodo de la monarquía, ¿cierto? Este séptimo rey, el cual reinó 22 años y lamentablemente este rey malvado no solamente era arbitrario, digamos, con su pueblo, ¿cierto? Un abusador, digamos, sino que también cayó en el pecado más abominable ante los ojos de Dios, que era la práctica de la idolatría, ¿cierto? Apostató, ¿cierto?, del Dios único verdadero y se inclinó por los dioses de Baal y Acera, ¿cierto? Y no tan solo con eso, que él ya había adquirido, digamos, se había contaminado con estas prácticas paganas, sino que contrae matrimonio. Nosotros sabemos la historia, ¿cierto?, con esta mujer fenicia llamada Jezabel, cuya adoración era desde su tierra, ¿cierto?, Baal y Acera, adoraba a estos dioses paganos. Entonces podemos entender que ya el pueblo estaba totalmente perdido en estas prácticas idolátricas. No solamente levantaban altares, ¿cierto?, de adoración a estos dioses paganos, sino que también levantaron templos para poder adorarlos. Y entonces Elías llega en un momento en que les dice, bueno, decídanse. ¿A quién van a seguir? ¿Van a seguir al Dios vivo o van a seguir al Dios de Baal? Pero tomen la decisión. Y interesante porque cuando sucede este altar, digamos, que se levantaban estos altares, incluso en los primeros tiempos, cuando el pueblo de Israel levantaba ofrendas a Jehová, era en el monte Carmelo. Y es interesante porque Carmel significa jardín de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con este jardín de Dios? Estaba completamente arruinado porque el pueblo de Israel dejó de levantar estos altares de ofrenda, de sacrificio y de adoración al único Dios vivo. Y Oseas más adelante dice, en el capítulo 6, considerando que es el primer profeta de los 12 primeros profetas menores, tiempo después dice, la fidelidad del pueblo era como la nube de la mañana o el rocío que temprano desaparece. Vale decir que esta adoración que ellos tenían al Dios vivo, ¿cierto?, al Dios verdadero, no duraba nada. Eran inconstantes en todos sus caminos. Y cuando yo preparaba esta presentación y este estudio profundo de la palabra del altar, ¿cierto?, me vino a memoria lo que el apóstol Santiago en capítulo 3 dice, no puede salir desde una fuente agua dulce o agua amarga, ¿cierto? Es imposible. No puede dar aceitunas la vid, ni higos, ¿cierto?, el olivo. Entonces es imposible. Santiago también nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. También Mateo 5:37 nos dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Todo lo agregado adicional a estas afirmaciones no proviene de Dios, ¿cierto? Proviene del maligno, que el Señor lo reprenda. También el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, habla de la tibieza espiritual cuando envía esa carta a la Odisea, ¿cierto?, a la iglesia de la Odisea, habla de esta tibieza espiritual. Entonces, hacer el símil con el Nuevo Testamento, con todos estos versículos que yo le he mencionado, es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Era inconstante en todos sus caminos. Tomen la decisión, le dijo el profeta Elías, ¿a quién van a seguir? Y la consecuencia de esta apostasía, de esta idolatría, ¿cierto?, era una sequía física de 3 años. Nosotros ya conocemos la historia, ya el pueblo de Israel llevaba 3 años de sequía, pero no era más que el reflejo de la sequía espiritual que el pueblo estaba viviendo.
Bueno, ahí yo le puse como título un duelo en el Carmelo, ¿cierto? Esta lucha entre Elías y los profetas de Baal. La palabra del Señor dice en Primera de Reyes 18:23, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlos en pedazos y pónganlos sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Entonces aquí había un duelo campal, ¿cierto?, entre 2 altares. Dio las indicaciones, ¿cierto?, Elías, ¿cierto?, altar de los profetas de Baal, altar de Elías, ¿cierto? Y la indicación era que no prendieran fuego, porque iban a invocar a los dioses, ¿cierto?, a los dioses de Baal y al único Dios vivo, para que descendiera fuego y ellos pudieran ver quién era el único Dios. ¿Qué sucede? El clímax del desafío en el Monte Carmelo. Bueno, los profetas de Baal gritaron, ¿cierto?, alrededor de su altar, se cortaban, ¿cierto?, se sajaron, saltaron durante horas sobre su altar, pero no hubo respuesta. El silencio de los ídolos siempre es ensordecedor. Yo me puedo imaginar que al no tener respuesta ante un llamado, alzan su voz, o sea, ahí tiene que haber sido un gritadero, ¿cierto?, y derramamiento de sangre y todo tipo de orgías alrededor de ese altar, y cada vez con más ruido para poder ver si esos dioses le iban a responder. Es por eso que Elías también se ríe, se burla de ellos, ¿cierto? El Salmo 115, el salmista nos dice que los ídolos no tienen boca, no hablan, ojos no tienen ojos, pero no ven, ¿cierto? Y llegada la hora del sacrificio de la tarde, Elías no es que esté introduciendo una novedad, porque ya en la cultura del pueblo de Israel eran los altares, ¿cierto?, sino que llama a un retorno a los orígenes, a tener este encuentro con Jehová en ese tiempo, ¿cierto?, a tener un encuentro con su presencia, y él está haciendo este llamado a los orígenes. Y tenemos como llamado central es acercaos a mí, dice Elías. Antes de que caiga el fuego, debe haber un acercamiento. El pecado, ¿cierto?, nos aleja, pero el arrepentimiento nos convoca a la presencia de Dios. Santiago, el apóstol Santiago, dice en capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hoy en día muchas vidas experimentan sequía porque su altar personal está en ruinas. Bueno, ahí hice como un diagnóstico del altar arruinado. ¿Qué representa el altar hoy? Vamos a partir por primero definir eso. En el Antiguo Testamento, ¿cierto?, como bien sabemos, el altar era el lugar de encuentro, de sacrificio y comunión con Dios. En el Nuevo Testamento, nosotros somos el templo y nuestro corazón es el altar donde se ofrece adoración continua. El apóstol Pablo en Romanos, ¿cierto?, 12:1 dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y en Primera de Corintios, nuevamente el apóstol Pablo 6:19 dice, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo se arruina un altar? Se arruina por negligencia. Es necesario prestar atención para no deslizarnos. Y por negligencia, y no es que nuestra vida espiritual se derrumbe de un día para otro o de la noche a la mañana. Es en un periodo de tiempo de descuido. ¿Descuido en qué sentido? Porque descuidamos la oración, descuidamos los tiempos de ayuno, descuidamos la lectura de la palabra, descuidamos esos tiempos de intimidad con el Padre. No es algo que se dé de la noche a la mañana, es algo que se acarrea y que llega a un estado de ruina. Por contaminación,
Segunda de Corintios 6:14 dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Bueno, nosotros trayendo a memoria el Antiguo Testamento, ¿cierto? Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, ¿cierto? Cuando presentan esta ofrenda, este fuego de olor extraño y lo llevan al tabernáculo, es mezclar lo santo con lo profano. También tenemos Belsasar, ¿cierto? Cuando hace esta fiesta pagana y ocupa las copas del templo que habían saqueado del templo de Jerusalén. También, y eso conlleva la muerte. Nuestro Señor Jesucristo también, cuando en Jerusalén, afuera del templo, hicieron un comercio, los cambios de la moneda, las ventas de productos, ¿cierto? Entonces, siendo el templo un lugar sagrado, lo destinaron para comercio, ¿cierto? El apóstol Pablo nuevamente en Corintios 10:21 nos dice que no podemos beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios. No nos podemos sentar en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. ¿Por qué otro motivo se arruina el altar? Por el paso del tiempo, por el afán del día a día. Muchas veces nos comportamos, ¿cierto?, como Marta, con todos los afanes, los quehaceres del día, y hoy el Padre nos llama a que seamos como María, que nos sentemos en su regazo, en sus pies, que nos postremos delante de Él, por medio de estos altares, ¿cierto?, de adoración, en este tiempo que el Señor nos convoca como cuerpo, como iglesia, a buscar de su presencia y a recibir la llenura de su Espíritu. Es lo que debemos aprovechar en este tiempo, tal cual lo hizo María, ¿cierto? Por el paso del tiempo, ¿cierto? Nos afanamos y el tiempo vuela, el día se hace corto, ¿cierto? Apocalipsis 2:4, el apóstol Juan, el reclamo de haber dejado el primer amor, cuando envía la carta a Éfeso, ¿cierto? Ese amor ferviente, ese amor apasionado, ese amor de poder buscar de su presencia en todo tiempo, de tener estos tiempos de búsqueda de intimidad con el Señor, es lo que hemos descuidado. Este amor por el Padre, este amor también por nuestros hermanos, por el prójimo. Has dejado tu primer amor. El proceso, limpieza y reconstrucción. Elías no edificó un altar nuevo, arregló el que ya estaba arruinado. La restauración requiere pasos específicos basados en el arrepentimiento. Remover los escombros, limpieza. El arrepentimiento verdadero exige confesar y apartarse del pecado. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se apartara alcanzará misericordia. Juan 1:9 nos dice, primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. No se puede edificar algo limpio sobre cimientos contaminados, piedras de amargura. Hay que quitar piedras de amargura, ¿cierto? Ídolos ocultos, la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia. Y cada uno debe escudriñarse. ¿Cuáles son aquellos ídolos ocultos que nos apartan y nos desvían del propósito de tener estos encuentros y reencuentros con nuestro amado Jesús? Bien sabemos hoy en día toda la tecnología, las redes sociales, ¿las ocupamos para bien? ¿O aprovechamos ese tiempo para contaminarnos con las cosas del mundo? Cada uno debe reflexionar, ¿cierto? Y buscar cómo purificar este templo, cómo ser llenados de su presencia y de su palabra. En la Escritura dice que Elías toma 12 piedras, ¿cierto? 12 piedras significa identidad y unidad.
Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Esta identidad a nosotros nos recuerda quiénes somos en Dios y restaurar la unidad con el Padre, ¿cierto? Pero también restaurar la unidad familiar. En 1 de Pedro 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El arrepentimiento nos devuelve nuestra verdadera identidad de hijos de Dios y repara nuestras relaciones rotas. El arrepentimiento, ¿cierto? Esta metanoia, este cambio de mente. Cuando Elías prepara este altar, ¿cierto? Cava hondo y hace una zanja alrededor de este altar. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en quien cupieron 2 medidas de grano. Separación del mundo y consagración a Dios. Esa zanja es la que me separa del mundo y lo que me permite no contaminarme y consagrarme a Dios. Es decir, que debo tener los límites claros. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Será estar bien así como estaba el pueblo de Israel cuando Elías le dice, bueno, ¿qué decisión van a tomar? ¿Van a seguir a Baal o van a seguir al Dios vivo? Pero decídanse. Entonces tenemos que tener los límites bien claros y estar firmes cuál es nuestro objetivo. Y no desviarnos y no contaminarnos con lo que el mundo ofrece. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo 6:17, y por eso dice el Señor, salgan de entre esa gente y sepárense de ellos. No toquen nada impuro y yo los aceptaré, dice nuestro Señor. La prueba de agua, rindiendo el control. Un sacrificio empapado en tiempos de sequía. Imagínense que el pueblo de Israel en ese periodo tenía una escasez ya de 3 años sin agua, ¿cierto? Y Elías mandó a derramar 12 cántaros de agua sobre el holocausto de la leña. Y entregar esa agua significaba una rendición absoluta y un acto de fe radical. Porque imagínense que reunir estos 12 cántaros de agua, ¿cierto? En secuencia de 3, 4, 4, 4, imagínense escasez de agua. Daba lo que no tenía, lo escaso, lo poco que tenía y que era tan valioso para el pueblo, ¿cierto? Estas vasijas de agua, pero hubo una obediencia, hubo una rendición absoluta y un acto de fe, pero radical, ¿cierto? En este acto. El costo del arrepentimiento. El libro segunda de Samuel 24:24 dice, no ofreceré a Jehová holocausto que no me cuesten nada. El arrepentimiento legítimo nos costará algo, ¿cierto? Un arrepentimiento nos cuesta dejar el orgullo, el placer temporal del pecado y el control de nuestras vidas. Dios no comparte su gloria con altares a medio limpiar o sacrificios a media. Él quiere que tomemos una decisión radical en nuestras vidas y que nuestro altar sea purificado, sea lavado, sea restituido al origen. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo nuevamente, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Arrepentimiento. Y el arrepentimiento, desde toda la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? El Señor hace un llamado al arrepentimiento. Aún en medio de estas abominaciones, ¿cierto? Este pecado abominable ante los ojos del Señor, la idolatría, pero el Señor siempre está dando oportunidades y hace un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo remordimiento, es la acción decidida de limpiar y reconstruir lo que se rompió.
Si anhelamos ver y sentir el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio, primero debemos revisar las condiciones de nuestro altar. Hechos 3:19 dice: por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él perdonará sus pecados. Amén. Oración de Elías. En el mismo capítulo 18, Elías levanta una oración, un clamor, y dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca tu pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amén. Cuando el altar estuvo limpio, ordenado y el sacrificio listo, ¿cierto? Altar limpio, ordenado y el sacrificio listo, Elías oró una oración corta de fe, ¿cierto? Respóndeme, respóndeme, Jehová. Él sabía que tenía el respaldo de Dios, ¿cierto? Pero él quería que este fuego viniera para que el pueblo de Israel volviera, ¿cierto?, su corazón, su adoración al único Dios vivo, y para que pudieran recapacitar de su mal camino. Cuando hubo orado, vino la respuesta del cielo. Primera de Reyes 18, 36, 39 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hebreos 19, 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el fuego no cayó sobre el altar de Baal, el fuego cayó sobre un altar restaurado. Y ese es el fuego que el Señor quiere derramar sobre nuestras vidas. Quiere que nuestro altar caído, aquel que está dormido, ¿cierto?, ese que está en quietud por diferentes motivos, por distracciones del mundo, porque nuestra comunión con Él, nuestros tiempos de intimidad, nuestra oración, ¿cierto?, en estos tiempos que el Señor nos convoca como iglesia, Él quiere derramar de su fuego. Él quiere derramar y quiere que seamos llenos de su Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde envía fuego? Donde está el altar restaurado. Y nosotros queremos ser esos hijos obedientes, ¿cierto? Y queremos restaurar este altar porque nosotros necesitamos ser llenados por Él. Necesitamos tener estos tiempos de altares de adoración, de consagración, de ser apartados en este tiempo para honrar y glorificar su nombre y para que pueda descender una gloria mayor sobre nuestras vidas. Es tiempo de restaurar nuestro altar. El mensaje central de la palabra es que la restauración espiritual requiere limpiar y reconstruir el altar personal, la vida de oración y consagración para experimentar la presencia de Dios. El arrepentimiento activo, enfocado en remover obstáculos y rendir el control a Dios, es el requisito indispensable para que el fuego espiritual descienda y la vida del creyente sea renovada. Por tanto, en estos 21 días, ¿cierto?, de ayuno y oración, pasaremos de un altar arruinado a un altar restaurado, a un altar visitado. Y eso es el fin de este tiempo, ¿cierto?, de esta búsqueda intencional que tenemos como iglesia, como cuerpo, de buscar la presencia del Señor. Que todo altar arruinado sea restaurado en el nombre de Jesús. Despojarnos, ¿cierto?, con todo lo que nos enseñó
el profeta Isaías, ¿cierto? Por medio de palabra entregada en el monte Carmelo, no es solamente algo físico que se creó, se originó en ese lugar, en ese altar que ellos levantaron, sino que todo tiene un sentido espiritual. Ese altar arruinado pasa a ser un altar restaurado, por ende va a venir una llenura de su Espíritu Santo, un fuego santo visitando nuestras vidas. Para ello es necesario restaurar nuestra vida de oración, de ayuno, de lectura de su palabra, ¿cierto? Restaurar el hábito de congregarse con fidelidad y de gozarnos en comunión con los hermanos. Salmo 133:1 dice, ¿cierto? Cuán bueno, cuán hermoso o delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. Restaurar nuestro compromiso de consagración y servicio al Señor. Dios derrama bendiciones a su pueblo tras un altar restaurado. Y es lo que nosotros en este tiempo vamos a buscar, ¿cierto? Como cuerpo, como iglesia. Y también en nuestra intimidad. Queremos que se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas. Que venga un derramamiento de sus bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, ¿cierto? Nuestros seres queridos, en la iglesia en general. Y aún así alcanzará a otros. Nos usa grandemente en su obra, ¿cierto? Al derramar su bendición y como instrumento de bendición para otros, para que podamos honrar y glorificar a Dios en nuestras vidas. El corazón del pueblo que vuelve a Dios. Nosotros queremos ser ese pueblo, ¿cierto? Con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestras capacidades limitadas. Vamos donde Dios, ¿cierto? Donde sus capacidades no tienen límite y donde Él nos quiere bendecir. Él quiere enviar este fuego santo. Él quiere que seamos llenos de su presencia, llenos de su Espíritu Santo, para poder estar firmes, ¿cierto? Para poder enfrentar el día malo y también para poder anunciar, ¿cierto? El amor de Cristo, para poder anunciar que no todo está perdido, que hay nuevas oportunidades en Cristo Jesús. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hubo un reconocimiento del pueblo de Israel porque abandonó esa vida pagana que ellos llevaban, de apostasía, de idolatría, ¿cierto? Y lograron comprender que el único Dios vivo que trae fuego purificador es Jehová de los ejércitos. Nosotros ya sabemos lo que viene después, ¿cierto? Pero ese es ya otro tema. Y porque se oye una lluvia grande que viene. Entonces, el capítulo 18, cuando sucede esto, que mueren después los profetas de Baal, Elías dice, oye una lluvia que viene, una lluvia grande se viene. Y esa es la lluvia grande también que nosotros vamos a recibir al término de estos 21 días. Lluvia de bendición, el Señor nos va a sorprender, sin duda alguna. Este es el tiempo que el Señor nos está convocando para estar unidos en un mismo sentir, un mismo Dios, un mismo espíritu, apartarnos de las cosas que nos alejan de Él. Cada uno debe escudriñar su propio altar. Y el Señor nos invita en este día, en este tiempo, estos 21 días, a sumergirnos en su presencia, a sumergirnos en su palabra, en presentar estos tiempos de ayuno, ¿cierto?, en donde nos consagramos y nos apartamos, porque queremos ver su gloria, queremos ver su mano poderosa obrando a favor de nosotros. Bueno es el Señor que tiene cuidado de nosotros. Y para finalizar, mis hermanos, quisiera orar, dar gracias al Señor por esta palabra, ¿cierto?, por esta enseñanza y por este tiempo hermoso que el Señor ha convocado a su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, aquella que es viva, Señor, que es eficaz. Palabra, Señor, que viene a cambiar el corazón del hombre, Señor, a enderezar sus caminos. Palabra, Señor, que nos confronta para buscar de tu presencia, porque tu anhelo
es que te conozcamos más profundamente. Tu anhelo es que seamos llenos de tu presencia, que seamos portadores de tu gloria, para poder impartir una palabra de aliento y de esperanza al necesitado, para anunciar a Cristo en todo tiempo, para que esta rendición, Señor, para que esta rendición en estos tiempos, Señor, en estos 21 días, seamos llenados de tu presencia, que venga una purificación, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, sobre todo nuestro ser, para presentarnos delante de ti, Señor, con un olor fragante, Señor, que suba, Señor, delante de tu presencia. Agradecemos este tiempo, Señor. Agradecemos porque tú eres un Dios, Señor, que escucha el clamor de tu pueblo. Estás atento, Señor, tus ojos están atentos, tus oídos, Señor, están atentos al clamor, Padre. En este tiempo levantamos este clamor, Señor, para agradecer, Señor, por todo lo que tú haces, por lo que harás, Señor, y por lo que sigues haciendo cada día, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque vienes trayendo revelación, Señor, por medio de tu Espíritu al corazón del hombre, Señor. Revelación de tu palabra y revelación del Hijo, Señor, de una manera especial. Oh, bendito Cristo de la gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. Semillas de fe, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos tu bendición, tu cobertura, tu protección, Señor, en este tiempo. Cerco de fuego, Señor, alrededor nuestro, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Semillas de fe. Un mensaje de Dios que edificará tu vida.